ese tiempo, la iglesia del Señor no tenía ¿qué? No tenía la Biblia. No tenía la Biblia. Si hubieran tenido la Biblia, podríamos decir otras cosas. No había redes sociales. No había WhatsApp. No había Facebook. No había teléfono. No había celulares. No había ningún medio de comunicación. Algunos tenían algunos rollos del Antiguo Testamento. Pero ese grupo de personas fue capaz, dice la Biblia, de llenar todo el mundo con el cristianismo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hizo ese grupo de personas tan pequeño en ese tiempo sin ningún medio de comunicación, sin la palabra de Dios, sin la Biblia? ¿Cómo hicieron para llenar todo el mundo? Usted va a encontrar en Hechos 19:20, dice que Pablo llenó todo Asia del Evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia? ¿Qué aconteció? ¿Cómo lo lograron? Y hoy tenemos internet, WhatsApp, Facebook, las redes sociales, Instagram, celulares, vía satélite, todos tenemos de todo. Hay casi 8.000 millones de personas sobre la tierra y hay más de la mitad de personas que no ha escuchado el nombre de Jesús. ¿Qué pasó entonces con la iglesia? Si en ese tiempo, con todas los obstáculos que usted se puede imaginar, con todas las trampas que el enemigo, las persecuciones donde mataban cristianos en cantidades, donde trataron de exterminar a los cristianos, y sin embargo el mundo desde entonces conoció a Jesucristo, que los políticos no sabían qué hacer, que en el año 350 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana decide aceptar el cristianismo, pero ellos ayudar a gobernar, a construir las catedrales, y se unió prácticamente todo el paganismo de Roma con el cristianismo de esa iglesia primitiva. Y de ahí nace la religión universal. Pero la iglesia de Jesucristo es ese grupo de personas que se habían sometido a la voluntad de Dios y que aún daban su vida por causa de Jesucristo. ¿Cómo hicieron para evangelizar? Eso es una pregunta buena. ¿Qué tenían? ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron? ¿Ok? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Cuál fue la teología que tenían? O sea, esto es para pensar, ¿verdad que sí? De 120 personas que estaban en el Pentecostés, llenar todo el mundo de ese entonces y que todo el mundo conociera quién era Jesucristo, esto es algo sobrenatural. Y hoy, que la iglesia es tan grande en número y que tiene todas las herramientas para poder lograrlo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Empezaron a salir las instituciones, empezaron a salir las interpretaciones de la Biblia de esta persona, de esta persona, de esta persona, y cada uno empezó a armar su propia iglesia. Y entonces empezaron a salir los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los wesleyanos, ¿aló? Y empezaron cada uno a armar su propio grupo y a trabajar para sus propias instituciones establecidas. Y entonces ya no había acuerdo. No había acuerdo. De entre los mismos cristianos ya no había acuerdo. Entonces ya estaban los cristianos del norte, los cristianos del sur, y ya empezó a suceder todo esto. Y empezaron las divisiones. Y luego de esos grupos que habían, salieron otros grupos con otras ideas teológicas. Y cada uno dando la interpretación. Búsqueme 1 de Pedro capítulo 1 verso 20. Y cada uno empezó a dar su propia interpretación. Y entonces empezaron a salir más grupitos. Y hasta llegar hoy, en el siglo XXI, de encontrar aquí en este barrio hay más de 50 y algo de iglesias. Increíble, ¿no? Y entonces uno dice, uy, entonces ya todo el mundo está lleno de cristianismo. No. Voy a decirle,
hay casi la mitad de la población mundial que no conoce a Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la estrategia de la iglesia de Cristo para poder en ese tiempo lograr hacer algo por la humanidad? Solamente algo, y fue el poder del Espíritu Santo. Pero usted va a encontrar que esa iglesia estaba unida. Usted va a encontrar que tenían en común las cosas. Usted va a encontrar en ese tiempo, en esa iglesia, que la ambición no era el dinero. Porque aún los mismos hermanos vendían sus propiedades y las daban a los pobres. ¿Han leído Hechos de los Apóstoles 2? Dice que ellos no tenían en común las cosas, no habían líneas sociales de ninguna especie. No había color que los dividiera, no había nada, era amor. Y se unieron en tal forma que lo único que quería esa gente, ese grupo de personas, era que el mundo conociera a Cristo, no más. Voy a repetirlo, solamente que conocieran ¿a quién? A Cristo, no más. Ese era el plan. ¿Por qué? No había discusiones teológicas. Hoy hay discusiones teológicas grandísimas. Por ejemplo, unos dicen, bueno, pero la iglesia va a pasar por la tribulación. Otros pueden decir, no va a pasar por la tribulación. Y se divide por no haber una unidad en una opinión teológica, ¿sí o no? Unos dicen, no, es que va a haber rapto. Otros dicen, no va a haber rapto. Otros van a decir, no, es que la secundaria. Miren, les voy a decir una cosa, eso es secundario. Lo único importante es que la gente conozca a Jesucristo. Porque si la gente conoce a Jesucristo, va a ser salvo. ¿Estoy dando a entender? Particularmente creo que Dios es un Padre. Y que la tribulación es una cuestión de juicios que está en Apocalipsis. Y creo que como Dios, como un Padre, lo primero que antes hace para castigar a toda la gente que despreció a Jesucristo, que se burló del Señor, va a haber castigo. Lo primero que hará un Padre es sacar a sus hijos para no castigarlos porque no lo merecen, porque ellos son justos por la sangre de Jesucristo y por la fe en el Señor. Esa es mi opinión. Eso es una opinión personal, pero le voy a decir una cosa, si usted no cree eso no hay problema. Tú lo que necesitas es conocer a Jesucristo y meterlo en tu corazón y saber que Él vive, porque todo el que confiese en el nombre de Jesús será salvo. El resto no importa. Si usted no se pone esto, si no se viste esto, si no se come esto, entonces uno me dice, vea, yo creo en Cristo, pero si usted no guarda el sábado, estás en un problema. No importa, yo guardo el sábado, sí lo guardo, y guardo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, y hasta el viernes también lo guardo. Otros dicen, no, es que usted tiene que ir a tal parte, es que usted tiene que hacer esto y lo otro, y si no lo hace, no me importa. Yo lo que necesito es que tú sepas que necesitas a Cristo en tu corazón. Él que resucitó de los muertos, Él vive. Abre tu corazón para que Él entre y haga lo que necesite tu vida. Porque sin Él no puedes hacer nada. Así hagas todo lo que te ha mandado a hacer. Lo que necesitas es a Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, el problema es ese. El problema es que Cristo Jesús está a las puertas. ¿Cuánto lo creemos? Voy a repetirlo. Cristo Jesús está por segunda vez a volver. Sí, y la iglesia de Jesucristo, ¿qué debería estar haciendo? Estaría gastándose el dinero en evangelizar, en predicar la palabra, en utilizar los medios para que la gente conozca a Cristo, no para dar a conocer sus instituciones, ni hombres ni mujeres, ni gastar el dinero en publicidad, ni en proyectar la imagen de alguien, sino que la gente conozca al que vive por los siglos de los siglos, a Jesucristo, porque sin Él estás perdido. Por eso dice el apóstol, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
La gente necesita eso. La gente no necesita saber más ni que les compongan los términos en hebreo y en griego. Sería bueno. Y si le queda tiempo, aprende. Eso es una bendición. Pero usted puede aprender todo eso y condenarse. Y ahí está el problema. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. A su nombre. Entonces, ¿qué era lo que predicaba esa gente? ¿Qué era lo que predicaban mis hermanos hace 2000 años? ¿Cuál era la predicación que trastornó al mundo? Dice la Biblia, trastornó al mundo. O sea, fue algo sobrenatural que la gente estaba asustada. Naciones completas no sabían qué hacer con todos los cristianos. Y los mataban y los perseguían y se multiplicaban y no sabían cómo hacer para detenerlos. El enemigo se ingenió de otra forma. Dijo, no, eso así no se puede. Ya sé qué vamos a hacer. Y es dividirlos. Porque un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. La clave es dividirlos. Imagínense la única vez en Colombia que se unieron los cristianos el año pasado. Y todos votando por un plebiscito. Porque no querían los cristianos que los principios morales que forman y que sostienen la familia fueran vulnerados. Fue un solo punto. Realmente fue eso. Y aquí en Colombia, la votación más numerosa fue esa. O sea, aquí hay mucha gente cristiana. ¿Cuál es el problema? Que cada uno tiene su propia carpa. ¿Qué pasaría si todos los cristianos aquí en Colombia se unieran, no por un nombre, sino por causa del Señor, e hicieran lo que hizo la iglesia primitiva? Colombia sería otra cosa. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender de todo esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué era lo que hacía esa gente? Predicar a Cristo. Predicar a Cristo Jesús. Y predicar el Evangelio y que la gente conozca al Señor. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra en una persona, va a hacer todos los cambios que necesite hacerle. ¿Por qué? Miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 2. Y esto no voy a cansar de decirlo y repetirlo. Dice, hermano, está repitiendo una parte del mensaje. No me importa, el apóstol Pablo dice, es necesario que yo repita eso, pues lo voy a hacer. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice, ustedes y yo estábamos, ¿qué? ¿Estábamos qué? Imagínese usted, muertos espiritualmente. Un joven llegó y le dijo, Jesús, yo quiero seguirte. Y yo dije, sí, vamos, camine, vamos. Dijo, sí, pero espere que vaya a enterrar a mi papá. Dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿De qué le estaba hablando Jesús? Pues de la vida espiritual. ¿Ok? Ahora, hay un grupo de personas muertos. Pongan este ejemplo. Hay 100 personas que están muertos espiritualmente. ¿Sabe qué le están diciendo? A esos muertos, usted tiene que comer esto. Usted tiene que guardar esto. Usted tiene que hacer esto. Si usted no hace esto, no va a vivir. Eso es basura. Lo único que se les puede enseñar a ellos para que tengan vida es predicarles el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos están muertos. Y lo único que tiene poder para salvar una persona y para que nazca de nuevo y Dios obre en ese corazón internamente es el poder del Evangelio. Y el Evangelio no son normas, el Evangelio no es haga esto y lo otro, porque no estamos en la ley y el que hiciera estas cosas por eso vivirá. No, ahorita lo que la gente necesita saber es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que allí en la cruz del Calvario venció al diablo, el pecado, y que por la sangre de él tú puedes ser perdonado. No importa lo que hayas hecho bien o mal, pero la sangre de Cristo tiene poder para perdonarlo, y si lo aceptas de todo corazón serás salvo. Eso es lo que necesita hacer la gente, oír siempre. ¿Cuántos dan al Señor? Entonces les hacen una gran cantidad de normas. Ahora,
El Espíritu Santo, después de que entre una persona, le va a enseñar a vivir una vida en santidad. Su conciencia va a empezar a ser reargudida y el Espíritu Santo te va a guiar hacia toda la verdad. Él te va a dar la interpretación correcta de la Biblia. Es el Espíritu Santo, no es el pastor, porque la Biblia no es de interpretación privada. El Espíritu Santo te va a enseñar, te va a capacitar, te va a aumentar la fe que nunca tenías. Usted dice, no, hermano, es que con mi fe es que yo logré. Usted no tenía nada, hermano, usted estaba muerto en delitos y pecados. Si no fuera porque Dios te puso ahí fe para que tuvieras vida, estabas perdido. A su nombre sea la gloria. Entonces, Dios creó un plan, y ojalá que usted aprenda este plan. Dios creó un plan o un diseño, propósito y objetivo. Porque Dios hace las cosas bien organizadas, no es como nosotros, hermano. Dios hace bien las cosas. Cuando el hombre pecó, Él diseñó un plan. Estoy hablando de Dios, no un ser humano. Dios, el creador de todas las cosas, diseñó un plan y lo plasmó aquí en la palabra de Dios. Y a través de más de 4,000 años se ha cumplido ese plan al pie de la letra. Por eso es que ni una jota ni una tilde pasará de esta palabra, porque es la palabra de Dios. Tal vez a veces usted no lo pueda entender, no lo pueda comprender, bueno, no me interesa, pero esta palabra se ha cumplido hasta el día de hoy exactamente como está escrito. Esto es sorprendente porque no es que Dios dijo algo y a ver cómo lo organizamos. No, es que Dios no trabaja así. Es que cuando Él dijo algo fue porque ya lo vio. Entiéndame esto. Dios es eterno. No tiene pasado ni tiene futuro. Él es eterno. Usted y yo estamos dentro del tiempo, pero Él no. Lo que está escrito, Dios ya lo vio. Para Dios ya aconteció, ya sucedió. Apocalipsis 17, oiga lo que dice. Todo lo que está sucediendo en este planeta ya está escrito. Y Apocalipsis capítulo 17, verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su ¿qué? Dios puso un plan, organizó un plan, lo diseñó con un propósito y un objetivo específico. Y aún el ejecutar que tengan ellos un propósito unánime y den el reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se ¿qué? Aún lo que está sucediendo, que se levantó que no sé qué, que el anticristo, que todas esas cosas, eso ya está planeado. A Dios no lo va a coger el enemigo de sorpresa. A ver qué va a hacer ahí, ahora qué va a acontecer. No se preocupe por eso. Dios ya ha ejecutado su plan, diseño y propósito con objetivo, y todo se cumple conforme Dios lo ha determinado. Entonces, ¿por qué pelea? ¿Podemos orar para que cambie el mundo? No va a cambiar, le tengo malas noticias. El Señor dijo que esto iba de mal en peor, así que no pelee por eso. Y hay un poco de gente tratando de cambiar cosas que no van a cambiar porque están en la palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es predicar para que la gente conozca a Cristo y se salve, no más. Porque será predicado este evangelio en todo el mundo y ahí sí vendrá el fin total. O sea que lo que necesitamos es, si tú quieres rápido ver el rostro del Señor, es predicar el evangelio para que la gente lo conozca a Dios. Óigame bien, no una religión, sino a Dios, a Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. Pero el primero que tiene que conocerlo es el que está evangelizando. El primero que tiene que decir que Él vive es el que está hablando. Porque usted va a hablarle a alguien de algo que usted no conoce, usted es falso. Por eso usted tiene que ser testigo, y yo soy testigo de algo que yo conozco. Por eso los apóstoles en la iglesia de Hechos decían, porque no podemos dejarlo de decir lo que hemos visto y oído. O sea, somos testigos, y cuando el Espíritu de Dios entra a tu vida y tú sientes que Cristo vive, que Él es real, que está dentro de usted, que hay algo que usted no puede entender, pero que es sobrenatural, usted tiene que decir, es que Él vive, ¿qué puedo hacer? Jesucristo vive, a su nombre sea la gloria. Entonces,
Entonces usted va a predicar y usted va a hablar y lo va a hacer con denuedo, lo va a hacer con libertad. No importa lo que le digan, tal vez lo juzguen, lo critiquen, tal vez se burlen de usted. No importa, de Jesús lo hicieron, de los apóstoles lo hicieron. Pero quiero decirle, ese Cristo que está en la Biblia es real, el que murió, pero resucitó. Él está vivo, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces Él diseña su plan. En Génesis 3:15, cuando vio que el hombre pecó, dice la palabra de Dios que allí le dice: y pondré mi enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí hay una promesa de que Dios iba a vencer la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y que iba a vencer al diablo, que es la serpiente. Eso está en Apocalipsis 12:9. Ahora, después de ese plan, Juan 1:1, ¿cómo hace Dios para poder ejecutar su plan? Usted va a encontrar que ya lo leímos, dice: en el principio era la palabra, que es Dios, y la palabra se hizo carne. Se hizo un ser humano y vino y entró en la Virgen María, porque ella creyó la palabra del ángel. Luego nace Jesucristo. ¿Y para qué nació? Para ejecutar el plan que ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. No existía esta tierra y ya había un plan organizado. ¿No lo ha leído? Ese es el problema, que cuando uno conoce la palabra de Dios, pues no entiende. Pero mire lo que dice Primera de Pedro. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Capítulo 1, verso 18. Sabiendo, o sea, si alguien no lo sabe ya, ustedes saben que fueron ¿qué? Redimidos y rescatados de una vara ¿qué? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿A cuál? De vivir heredada de vuestros padres, pero no fueron redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo ya estaba destinado, organizado. El plan de Dios tenía que ejecutarse. No existía la tierra, no existía Adán, no existía nadie, pero Dios ya había organizado un plan, lo había diseñado con un propósito y un objetivo, porque Él sabe todas las cosas y Él sabe lo que estás pensando hoy y tiene la respuesta, pero el único que te la puede dar es Él. Dice: manifestado en los últimos tiempos. O sea, cuando Jesucristo vino a esta tierra, fue a empezar a desarrollar su plan. ¿Sí me están entendiendo? Nadie sabía esto. Nadie lo sabía. No estaba escrito en la ley. No estaba escrito en los profetas. Los profetas no lo sabían. Isaías no lo sabía. Solamente Dios les dio un puntico por ahí. Nadie lo sabía. Ni el diablo lo sabía, porque ese es un torpe que no sabe nada. Voy a repetirlo: él no sabe nada. Y si no lo sabía, lo va a saber hoy y lo va a entender. Esto estaba diseñado en el fin de los tiempos. ¿Por amor de qué? De nosotros. Entonces Él diseñó un plan por amor a nosotros. ¿Cuál era ese plan? Pues venir a esta tierra a deshacer todas las obras del diablo después de que Adán y Eva fueron engañados. Eso no fue pura coincidencia. Y no es que lo que está sucediendo hoy en día también es coincidencia. No, Dios ya lo sabe todo y ahí está en la palabra. Lo que pasa es que el Espíritu Santo lo revela a quien lo busca Él para que reciba revelación. Miren lo que dice 1 Corintios 2, 7 a 8. Entonces, cuando Él llegó a esta tierra, Él venía a morir conforme las Escrituras, pero también iba a resucitar al tercer día, como lo dicen las Escrituras. O sea, lo que Dios hizo fue una cosa: primero escribió y dijo: ahora va a suceder esto. ¿Aló?
Amén. Ya iba a suceder. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. O sea, aquí hay una revelación que cójala en esta mañana. Hablamos y estamos hablando de sabiduría de Dios, no es mía, esta es la palabra de Él. Sabiduría de Dios que estaba oculta, escondida ya antes de los siglos. Ahora, ¿qué pasó en el versículo 8? Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de ese siglo, ¿qué? ¿Entendió? No comprendió, porque si la hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de gloria. O sea, que si el diablo hubiera sabido lo que iba a pasar en la cruz, jamás habían matado a Jesús. Él creyó que al matar a Jesucristo ya iba a tener la victoria y a apoderarse de todo lo que hay en ese planeta, porque eso lo entregaron fue a Adán y a Eva. Entonces, como él no sabía, porque es torpe, todo le sale mal. Igual a los que le obedecen a él y viven el pecado, siempre les salen malas cosas, porque el que los dirige es torpe. Y él no sabía, pero los que tienen el Espíritu de Dios, Dios les revela las cosas para avanzar hacia el futuro y que sean bendecidos ellos y sus hijos y su descendencia para siempre. Pero que si hubieran sabido lo que iba a pasar en la cruz, no habían crucificado a Jesucristo. Entonces ellos creyeron, aquí lo matamos y se acabó esto. No sabían que era el plan de Dios organizado. ¿Qué iban a hacer ahí? La iglesia de Jesucristo. Voy a repetirlo. Jesucristo estaba solo acá cuando él llegó. Fue el unigénito del Padre, las primicias de los que resucitaron, el primero de los que resucitó, porque nadie había resucitado. Él es el primero. Escuchen, el primero quiere decir que viene detrás una cosecha. Él fue el primero que resucitó. Entonces Jesucristo viene a predicar el Evangelio, vino a deshacer las obras del diablo, vino a tomar, mire, busque Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Allí está Juan en el Apocalipsis, está en la isla de Patmos, está recibiendo una revelación del Señor, y él estaba allí solo en el día del Señor como el día de hoy. Yo, Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a usted, hermano, es parte de la iglesia. Versículo 12. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese sí es Jesucristo hoy. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Diga, y el que vive. Y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. De ese es que yo le predico hoy. Pero dice algo más: y tengo las llaves de la muerte y del Hades, la región de los muertos. ¿A qué vino Jesucristo a esta tierra? El que tenía el control y esas llaves era el diablo. Él en el infierno cogía a las personas, los mataba, porque el diablo vino fue para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino y lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo bajó a los mismos infiernos y tomó las llaves de la muerte, y ahora el que tiene el control es Jesucristo. Pero esto es un plan para los que creen, tengan vida eterna. Tengan vida eterna.
Jesús le dijo a Marta y a María, no te he dicho que si creyeres en mí, si creyeres en mí, si creyeres en mí, como dice las Escrituras, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive, Él vive, Él vive. Y no te preocupes qué va a pasar con tu cuerpo. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, porque Dios tiene un cuerpo nuevo para dártelo. Él ya tiene diseñado un cuerpo. Igual cuando Él resucitó, su cuerpo era otro, ya era un cuerpo glorificado. No te preocupes por la muerte. La muerte ha sido vencida. Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Él es la primicia de los que resucitaron, y ahora su iglesia va a resucitar. Todos los que han muerto en Cristo Jesús, cuando oigan la trompeta, entonces se levantarán de las tumbas para ver el rostro de Cristo, y nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Porque la muerte eterna pasó a los hombres por cuanto todos pecaron, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo para darnos vida eterna. Esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de hacer algo, esto no es de comer esto o guardar este día. Esto es algo que Jesucristo hizo en la cruz y que yo lo tomo para mí por la fe. Tómelo en esta mañana por la fe. Tenga vida, límpiese sus pecados con la sangre de Cristo, que esa sangre está vigente todavía. A su nombre sea la gloria. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Ahora vamos a mirar todo esto que le dije con la palabra. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Entonces una persona dice, pero ¿cómo hago para zafarme de esto? No puedo. Ese vicio es difícil. Las mentiras es difícil, el adulterio es difícil, la fornicación es difícil, la drogadicción es difícil, el alcoholismo es difícil, decir mentiras es difícil, dejarlas. Hay personas que dicen, no, esto es gravísimo, no he podido, esto me quedó grande. Yo quiero darle una buena noticia en esta mañana. El que practica porque el diablo peca desde el principio, pero el Hijo de Dios, Dios mismo, se manifestó con este propósito aquí en la tierra. Fue manifestado en el tiempo hace 2000 años. Dios mismo vino para presentarse, para deshacer y acabar y destruir, Hebreos 2:14, para destruir al diablo y darle la victoria a usted si lo cree en el nombre de Jesús. Si no has podido vencer el pecado, diga: Jesús, entra a mi corazón, porque entonces voy a poder hacerlo, porque sin Jesucristo nada podrás hacer. Pero con Él se puede, y se puede vivir una vida de victoria. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte al que tenía el imperio, al que tenía el poder de la muerte, decir al diablo. Jesucristo ya lo venció. Cámbiame la otra versión. Y en la otra versión dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Oiga, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, lo que estaba obteniendo era la victoria más extraordinaria. No por Él, porque Él es Dios. No estaba muriendo para vencer al diablo y decirme, yo pude vencer al diablo. No, Él es Dios. Él ya lo había derrotado en el cielo, y allá le dio un puntapié que cayó como un rayo a esta tierra con todos sus demonios. Él vino a esta tierra fue para darnos a nosotros esa victoria. Esa victoria es mía, la victoria es mía. El diablo ha sido vencido y ha sido puesto bajo mis pies. En el nombre de Jesús. Él vino fue a darte la victoria a ti, si lo crees. ¿Y qué hiciste para poder merecer esta victoria del Señor? ¿No comer marrano? ¿Guardar el sábado? ¿Ponerse una falda? ¿Usted cree que esa es la razón para obtener la victoria de Jesucristo en la cruz?
Usted se justifica es por la fe. Justificados pues por la fe de lo que Él hizo en la cruz, es que tenemos paz para con Dios. Y si esa fe usted debe tenerla conforme lo que está escrito, no conforme la interpretación ni las normas. 2 Corintios 3:14, no conforme las normas humanas, ni mandamientos humanos, ni tradiciones. No, su fe no se puede basar en esa basura. Aquí dice la Biblia, 1 Corintios 3:14, escuchen dónde debes perder su fe. No debe ser en un pastor, no debe ser en el evangelista, ni en el Papa, ni en la Virgen del Carmen, ni en San Pedro, ni las 11,000 vírgenes. Usted está extraviado, está equivocado. Oiga lo que dice la palabra. Dice, 4:13. Disculpen, hay versículos que están en la palabra de Dios que usted tiene que entenderlos bien. Pero teniendo el mismo ¿qué? La fe es un espíritu que entra cuando la persona cree el evangelio. Usted no tenía ninguna fe ni tiene ninguna fe, esa la puso Dios en usted. Conforme a lo que ¿qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente se mueve cuando alguien cree lo que está escrito. Y si no está escrito, es basura. Por eso el apóstol dice que si aún un ángel del cielo a nosotros viene a predicar otra cosa que no está aquí, es maldito. Lo único verdadero es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hermano, pero muéstreme eso en la Biblia que tengo que hacer. No, ahí no está, pero tiene que hacerlo. Lo han engañado. Eso es religión. Si no está escrito, se lo inventaron. ¿Me está escuchando? Si no está escrito, se lo inventaron. Y la fe suya debe estar basada conforme a lo que está escrito. Y usted debe creer conforme a lo que está escrito. Por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual que yo debo hablar y predicar es conforme a lo que está escrito. Y si no está escrito y estoy hablando otra cosa porque es que tenemos esto así, porque son las normas de no sé qué más, no ha amanecido. La única palabra que tiene poder y puede transformar y que la fe puede ponerse ahí es acá en la palabra de Dios. A su nombre. No, que es que aquí está la revista de no sé qué y esta es la interpretación del profeta tal y que venga que le hace este otro librito que no sé qué más. Eso es basura. La única fe donde usted debe poner la fe y estar segura como firme ancla del alma es la palabra de Dios. Es lo único que podemos predicar. Es lo único que se debe predicar. Pero cuando empezamos a añadirle a la palabra mandamientos humanos, normas humanas, que es lo que se estableció aquí, que es lo que se estableció allá, que es que reunimos un grupo de personas y hemos decidido que esto debe hacerlo la iglesia, eso es basura. El que manda que hace la iglesia se llama Jesucristo y Él dijo, vaya y enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado, no más. A su nombre sea la gloria. Y ese es el problema, que le están añadiendo al evangelio muchas cosas. Sáquese todo, bote todos los libros, lo que quiera. No le estoy diciendo que no vaya a estudiar la palabra, vaya a estudiar la palabra. Vaya a estudiar, pero si está fuera de la palabra de Dios, no sirve. No, es que esta es la interpretación correcta. Denme un texto bíblico donde confirme eso. No, es que tal, eso es cuento. Usted debe tener su fe en la palabra de Dios, no en los hombres. Porque el Espíritu trabaja es con la palabra, no más. A su nombre, a su nombre. Entonces, ahora Jesús no solamente vino para perdonarnos. Él no vino a morir en la cruz del Calvario y solamente nos perdonó y ya somos salvos. Hay mucho más. ¿Aló? Miren, busquen esto, San Juan 4:34. Él vino para algo más. Porque gloria a Dios somos salvos cuando ama al Señor. Pero eso no fue todo. Allí hay mucho más que usted debe adquirir. Jesús le dijo, mi comida es que haga ¿qué?
¿Y que acabe qué? O sea que eso ya estaba ¿qué? Predeterminado. ¿Se acuerda que leímos los versículos donde dice que ya estaba todo organizado desde antes? Jesús, ¿qué vino a hacer? ¿La voluntad de quién? Del Padre. Y Él dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, ni hablo nada por mi propia cuenta, sino hago es lo que mi Padre me dice que diga y haga. Eso hacen los hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, debe decir, espérese, aquí la palabra de Dios me dice que haga esto, esto hago, y que hable esto, esto hablo. No le añada más, no le invente. ¿Para qué? Eso es deshonrar a Dios. Es suficiente con lo que sabemos, que está en la palabra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, si Jesucristo mismo se sometió a la palabra y a Dios, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Ahí es donde está el poder, es cuando usted se somete a Dios, porque la palabra se vuelve rema, se vuelve real en su vida. Mire esto en otro versículo, San Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Está hablando Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué hace la verdadera iglesia de Jesucristo sobre esta tierra? Hacen la voluntad de Dios, no la suya. Cuando usted hace lo que usted quiere y no somete su voluntad a Dios, ¿a quién la está sometiendo? ¿Por qué Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol porque el día que coman morirán? Porque Dios le dio voluntad propia a los hombres y a las mujeres. Les dio libre albedrío. Usted puede hacer lo que quiera y ni siquiera Dios lo va a impedir. Eso se llama poder. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Nos creó, nos hizo, escuche, nos hizo y nos dio la capacidad de decidir. Y Jesucristo estuvo en esta tierra y Él dijo, yo no hago nada, si Dios no me dice que lo haga, no lo hago. Porque hay tanta gente que dice cristiana y hace lo que Dios nunca le mandó a hacer? Porque son desobedientes y rebeldes a la palabra de Dios, y luego vienen las quejas y viene el dolor y la tristeza. No es porque Dios sea malo, porque la humanidad, porque los niños en las calles, porque tanta desgracia en el mundo. ¿Cuál es el problema? Es que la gente no hace la voluntad de Dios, sino hace lo que se le da la gana. Porque si hiciera la voluntad de Dios, esto sería el Edén, sería un paraíso, y tu hogar lo mismo, tu finanza lo mismo, todo sería correcto. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. El cristiano hace la voluntad de Dios, no hace cualquier cosa. Dice, espérese un momentico, vamos a hacer esto, pero primero voy a orar para ver si Dios está de acuerdo. Y si no, no. Ay, pero qué tal, es que no, diga lo que se le dé la gana, pero yo hago casos al Señor. ¿Aló? Porque si Jesucristo, Él mismo se sometió a su Padre, ¿quién es usted y yo para no hacerle caso a Dios? Y ese punto es clave. Capítulo 8, verso 28. Ahí mismo San Juan. Gloria a Dios, aleluya. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Esa palabra yo soy está en Éxodo capítulo 3:15, que ya la miramos. Yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, o sea, es Dios el Padre. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, Él estaba hablando ahí sí espiritualmente. La gente lo veía externamente, pero Él hablaba de un Dios omnipotente. ¿Me está escuchando? Él no estaba hablando de algo literal, era espiritual. Y ese dice, cuando me levanten en la cruz, van a saber que yo soy. Y entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué quería decir Él? Busque el Éxodo, capítulo 3, para que usted sepa quién es
yo soy. Y verá que es el mismo. Dijo, cuando me muera, pero resucite, van a saber que yo soy. Capítulo 3, versículo 13, Éxodo 3:13, dice, dijo Moisés, porque Dios le está hablando a Moisés y lo está llamando para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Y él está allí en la zarza, y entonces le dice a Moisés, dice, oiga Dios, mira, yo escucho tu voz, pero yo no te veo. Y tú me mandas a que libere al pueblo de Israel, y cuando yo vaya le digo que quién me mandó. He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? O sea, le está preguntándole a Dios cómo se llama. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y me dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el Dios. Cuando Jesús dijo, cuando usted sepa que yo muera y resucite, ustedes van a saber que yo soy. Van a saber que Él es Dios. Van a saber que Jesucristo es Dios. Jesucristo vive, Él es Dios. Él es Dios en su nombre. Tal vez uno niegue esto. Tal vez unos se inventen lo que sean sus argumentos en la cabeza, porque si hay algo que el diablo no quiere que tú sepas, es que Jesucristo es Dios. Porque la vida eterna es en que conozcan a Jesucristo y al que Él ha enviado para que tengan vida eterna. La vida eterna es el saber quién es Jesucristo. Voy a repetirlo, la clave del cristianismo es saber quién es Jesucristo, no es más. Cuando no se conoce a Jesucristo se vive una religión. Por eso les dije desde el principio, si no has tenido una experiencia con Él, estás en una religión. Y para poder tener una experiencia con Él, necesitas humillarte, arrepentirte delante de Él, no delante de los hombres, no delante de las personas, sino delante de Él. Cierra tu puerta, métete a tu puerta ya en su habitación y dígale, Señor, si tú eres real, yo quiero conocerte. Si tú existes, yo quiero conocerte. Si tú moriste y vives, yo quiero conocerte. Y si te lo dices con el corazón, vas a saber que es real. Vas a conocerlo y después vas a venir a decirme, es la verdad, Él vive. Y vas a venir brincando y saltando, sabiendo que Cristo vive por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Entonces Él dice algo, mi propósito, Dios me mandó y obedezco su palabra y Él lo hizo. Por eso los hijos de Dios obedecen a Dios. No porque el pastor los mandó. Qué pena, pero aquí no se le manda a nadie ni se le obliga a nadie a cambiar su vida. Usted puede hacer lo que quiera, porque si Dios no se mete en su voluntad, mucho menos un pastor. Y si alguien le dice, es que si no hace esto, fuera, no es Dios el que te está hablando. Si usted no hace esto, si no hay comportamiento, fuera, lo echamos, lo ponemos en disciplina. Yo le voy a decir, Dios no hace eso jamás. Dios le da la libertad a cada uno de decidir. Porque le voy a decir una cosa, si alguien obliga a otra persona a hacer algo que no entiende, está violando su conciencia. Usted, para ser cristiano, necesita voluntariamente negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Voluntariamente usted tiene que amar a Jesús. Voluntariamente usted tiene que estudiar esa palabra. Voluntariamente decirle, Jesús, aquí está mi vida. Voluntariamente le puede decir, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí están mis finanzas, aquí está mi vida, aquí está mi alma. Espíritu de Dios, toma control de ellas, porque sé que en ti estará todo seguro. Pero esto es voluntario. Nadie te puede obligar a una iglesia, nadie te puede obligar a orar, ni a leer, ni a chunar la palabra. Pero si tú quieres hacerlo, entonces vas a conocer si esta doctrina sí es de Dios. Pero nadie te puede obligar. Nadie te puede obligar a hacer otra cosa. Y si usted le tiene miedo al pastor, al líder, porque si no, hay que me dice, usted está en una religión.
Usted está viviendo igual que los budistas, está viviendo igual que los musulmanes. Si no hacen eso, hay que azotarlo, hay que golpearlo, hay que apedrearlo. Igual que cuando trajeron a una mujer, hay que apedrearla porque la pillamos en adulterio. Y Jesús dijo: a ver, el que no tenga pecado tire la primera piedra. Y Jesús le dijo a esa mujer: yo tampoco te condeno. Y si Jesús no la condenó, no podemos condenar a nadie tampoco. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué Jesús frente al Pilato no se defendió? ¿Por qué Él no se defendió si podía hacerlo? Él podía hacerlo si es Dios. ¿Por qué no se defendió? Busque lo que dice Mateo 26, 53 al 56. Mateo 26, 53 al 56. Este pedacito es para que se lo meta a su espíritu. No a su mente, a su corazón, a su espíritu. Escuchen esto. Dice la palabra: ¿acaso piensas? Jesús le está hablando allá a los fariseos, a Pilato. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Y me podría defender. Y con un solo ángel los desaparecemos a todos acá. Y entonces, ¿por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué no hizo un milagro ese día? ¿Por qué no les dijo una palabra para hacerlo sí a Dios? El versículo siguiente nos da la clave. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? De que es necesario que así se haga. Miren el siguiente versículo. ¿Cómo entonces? En aquella hora dijo Jesús a la gente: bueno, ya empieza a hablar. Yo quiero que entienda una cosa. Cuando tú obedeces a Dios, así está en contra del mundo, usted está cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús no hizo nada, no se defendió, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, le atravesaron sus manos con clavos, lo subieron en una cruz, lo crucificaron, le azotaron su espalda 39 veces, 40 azotes menos uno. Y eso era lo que decía la ley, que había que azotarlo. Los científicos descubrieron que el producto de las enfermedades sale por 39 cosas. 39 azotes llevó Jesucristo en la cruz del Calvario para sanar tu cuerpo físico. Y si lo crees, no me interesa cuál es tu enfermedad, Él también murió para sanar tu cuerpo, tus neuronas, tu corazón, tus riñones, en la sangre, todo su sistema digestivo. Dios tiene poder para sanarte, y si lo crees, reciba ahora la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, para que se cumplieran las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Más de 600 años atrás. Ahora estamos en el año 33 después de Cristo. Y Él estaba hablando de que Él debía morir para que se cumplieran las Escrituras. ¿Dónde estaba escrito eso? Estaba escrito más de 600 años antes, en el plan de Dios revelado a través de un profeta maravilloso como fue Isaías. Y en Isaías 53, allí estaba escrito, y el pueblo de Israel sabía, había leído estas Escrituras, pero no habían entendido. ¿Por qué no habían entendido? Porque no tenían el Espíritu de Dios, que es el que revela la palabra. Él es el que alumbra nuestro entendimiento. Pero en esta mañana el Espíritu de Dios te dando luz, revelación, para que entiendas que Jesucristo vive desde por los siglos de los siglos. Él es tu Señor y Él es tu Dios, y a Él es al único que se puede servir. Isaías capítulo 53, versículo 3. El profeta Isaías, más de 600 años antes de Cristo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, azotado por Dios
Por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero aquí dice algo: mas Jehová es Dios, Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. Si fue Jehová, porque el que murió hace 2000 años fue Jesucristo, porque Él es Dios. Él mismo se llevó tu enfermedad. Él mismo se llevó tu desgracia. Él allí en la cruz, la maldición la venció y la destruyó. Toda el acta de los decretos que estaba contra usted fue anulada en la cruz del Calvario, para que usted sea libre de la maldición del pecado, de la enfermedad, de la ruina, de la pobreza, de la miseria, para que tengas un hogar feliz, unos hijos de bendición, para que seas lo mejor sobre esta tierra, que es la iglesia de Jesucristo. Tú tienes poder y autoridad. El diablo está vencido, está derrotado. Levántate como más que vencedor en el nombre de Cristo. Este año le levantar la bandera de Jesucristo y a decir: yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy más que vencedor, porque Cristo pagó por mí. Dios mío. A su nombre. Quisiera terminar, pero quiero dejarles este pedacito acá. Mateo capítulo 8, verso 17. Esto que habló Isaías, vamos a ver qué pasó allá ahora en Mateo capítulo 8, verso 17. Leamos el 16 primero. Jesús está ahora caminando en esta tierra. Y habían endemoniados, había enfermos, había toda clase de personas. Y donde estaba Jesús, allá caía todos los enfermos, iba todo el mundo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Qué fue lo que utilizó Jesús? No, es que no se puso a brincar y a hacer cosas, a hacer un exorcismo y a echarles agüita y a darles puño. No, solamente daba su palabra y los demonios salían. Pero hay algo más. ¿Y sanó a quiénes? ¿A quiénes? Diga, a todos los enfermos. Y tal vez algún enfermo dice: pero espérese, pastor, es que yo he cometido pecados, creo que yo debo estar enfermo por causa de este error y esta falla. Yo le voy a decir una cosa: Jesús sanó a todos los enfermos. Él no vino a sanar solamente a uno, a todos los enfermos, a todos los enfermos, a todos los que creen. Tu fe te hace sano si lo crees. No importa tu enfermedad, no importa si es mental, si es un problema del corazón. A mi esposa le dijeron que tenía problema aquí de las glándulas tiroides y que eso era irreparable, pero no creímos esa mentira del diablo, porque en mi hogar no aceptamos los paquetes del diablo, porque Jesucristo ya derrotó y quitó todo eso de nuestro hogar, y aceptamos fue lo que Jesucristo hizo. Y cuando ella fue al médico, el médico le dijo: usted está sana, no tiene tiroides. ¿Qué pasó? Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Él las llevó. Reciba sanidad en esta mañana. Reciba sanidad en el nombre de Jesús. Pero hay más. Y Él mismo tomó nuestras enfermedades y las llevó, nuestras dolencias. Pero ahora dice el versículo 18: ¿por qué lo hizo? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué? Ahora, 600 años después de que el profeta Isaías habla, él dijo y estaba profetizando lo que iba a pasar en el Mesías, lo que iba a pasar en el Hijo de Dios, lo que iba a pasar en el que iba a nacer de una virgen, lo que iba a pasar que iba a ser muerto, que iba a ser escarnecido, que iba a ser despreciado. Pero era una razón esa muerte, era poder liberarnos. Jesucristo no aceptó el rescate, Jesucristo no peleó, no se defendió, porque Él quería salvarte, Él quería sanarte, Él quería darte una vida de abundancia. En el nombre de Jesús, recíbala por la fe en Él, a su nombre. Para que se cumpliera lo que dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Esto se cumplió hace 2000 años. No es que se va a cumplir, ya se cumplió. Si usted lo recibe, acéptelo. Recíbalo, digo: acepto mi sanidad de mi cuerpo, acepto la sanidad, acepto la salvación de mi familia, acepto una vida de abundancia hoy, lo acepto. Y si fuera por mis pecados, la sangre de Cristo Jesús me limpió de todo pecado.
A su nombre. Juan 19:30. Esto es increíble entender esto. Él está en la cruz. Él abrió sus manos allí para ser crucificado. Luego le dieron vinagre y dijo algo para terminar: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Sabe qué significa consumado es? Cumplí tu plan, Padre. Cumplí el plan de venir a destruir el pecado. Cumplí el plan de venir a destruir al diablo. Cumplí el plan de venir a destruir las potestades y los gobernadores de las tinieblas. Cumplí el plan de darles vida eterna a la humanidad. Cumplí el plan de sanar la humanidad. Cumplí el plan de acabar con la maldición en esta tierra. Ya cumplido es, consumado es, ya está hecho. Está hecho. Y para los que creen, toman todas estas victorias y las hacen parte de su vida para vivir una vida de victoria total. No una vida de derrotados, sino una vida de victoriosos. A su nombre, a su nombre. Ya está hecho. En Hebreos 9:12, miren lo que dice Hebreos 9:12. Escuche esto. Entró al lugar santísimo. Jesús, cuando murió, ¿sabe qué hizo con su sangre? ¿Sabe por qué él tenía que derramar su sangre? Por eso, porque en el Antiguo Testamento, para la remisión de pecados, tenía que purificarse las personas con sangre. Entonces, como usted era un pecador, tenía que llevar una oveja, tenía que llevar una vaca, y el sacerdote degollaba la vaca, el cordero, y derramaba sangre sobre el penitente, y el que moría era el cordero, pero la persona se iba libre como si no hubiera pecado. Pero esos pecados de ese tiempo, por la sangre de los animales, de los machos cabríos, no pudo quitar el pecado. Pero Jesucristo vino como un regalo, como el cordero tuyo, como tu sacrificio, y él tenía que derramar su sangre. ¿Para qué? Para que usted hoy esté libre de pecado, para que usted viva una vida de libertad, para que usted viva una vida de gozo y de alegría, porque él pagó el precio y dio su vida para que tú tengas vida, para vida eterna, y seas libre de pecado. No andes con la cabeza agachada como un perdedor, como un pecador. No, levante tu cabeza y diga: Jesús ya murió por mí en la cruz, soy libre, puedo irme libre en el nombre de Jesús. Ahora cogió la sangre. Escuche lo que hizo el Señor, una vez y para siempre. No por medio de la sangre de los machos cabríos, los becerros, sino por medio de su propia sangre. Y hizo esto, cogió su sangre y llegó ante el Padre y le dijo: Padre, mira mi sangre. Esta sangre que he derramado es por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, fue por todos. No fue solamente por los cristianos evangélicos, fue por los católicos, por los musulmanes, por los budistas, por los hindúes, por toda la humanidad. Jesús pagó el precio. Jesús dio su vida por todos, por el más vil pecador, por el más vil idólatra, por cualquiera de ellos. Él dio su vida, y el que se acoge a ese sacrificio puede ser perdonado, puede ser salvo. Jesucristo murió por ellos, y dice que él mismo llegó ante el Padre y dijo: Padre, aquí está la sangre mía por él mismo. El siguiente versículo es el versículo de Hebreos capítulo 12, el 24. Oiga lo que dice el 24: alabanza a su nombre, a su nombre, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ahora es un nuevo pacto. Ese pacto antiguo, que era la ley, que eran los animales, que eran los sacerdotes, eso fue quitado. Ahora viene Jesucristo y entra ante el trono de Dios, entra al lugar santísimo con su propia sangre, como precursor, como el sumo sacerdote de usted y de mí, y vino para y entró al cielo para interceder por usted, para interceder por mí, y decirle: Padre, ellos deben ser perdonados porque han creído en mi sacrificio, han creído en mi sangre. Y entonces hizo un nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, su sangre está en el cielo hoy vigente, y está por usted para librarlo, para sanarlo, para restaurar su vida, para restaurar su hogar. Crea, acepte la sangre de Cristo. Él te da vida, él te da vida, es él el que lo hace. A su nombre, a su nombre sea la gloria. Entonces nos perdonó.
nos perdonó, entró al cielo por nosotros. ¿Para qué? Para ofrecer por nosotros su sacrificio. Y Él ofreció su sacrificio por nosotros y nos perdonó de todos nuestros pecados para salvarnos, para quitar la maldición sobre nosotros, la enfermedad, la iniquidad, la rebelión, la pobreza. Entonces podemos decir nosotros, cuando llegó al cielo, Jesucristo dice: vencí al diablo, vencí las potestades, los gobernadores del espacio, vencí todo, vencí la enfermedad, vencí la maldición sobre los seres humanos. Consumado es, lo he hecho, Padre, he obedecido hasta la muerte, pero ha sido por la libertad de la humanidad. Y si tú lo crees, eres libre. Si tú lo crees, libre. Estas son las buenas nuevas para la humanidad, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a ponernos de pie en esta hora.